Bienvenido a la inducción en seguridad y salud y ambiente. Vamos a revisar sobre justamente los factores de riesgos laborales en el trabajo, conceptos básicos y aplicación de medidas de prevención. En toda actividad laboral vamos a estar expuestos a diferentes situaciones de riesgos. Por lo tanto, es importante conocer cuál es la causa que se presenta este tipo de exposición a riesgos para poder generar planes de acción con el objetivo de evitar que se presenten accidentes y enfermedades y asegurar el bienestar de todos los colaboradores. Para ello vamos a contemplar los conceptos básicos de seguridad y salud. El primero que vamos a revisar es peligro. El peligro es una situación con acto de potencial de causar daño. Tengo dos ejemplos. El primero, un cuchillo, y el segundo, básicamente un tanquero de combustible. Si podemos ver, ambos me pueden generar un daño, una consecuencia. Puede generar un corte y el segundo una explosión, un incendio. En sí, la definición de peligro es, podríamos decir que es todo tipo de herramienta, equipo que yo podría encontrarme y que básicamente si lo manipulo de forma incorrecta, si no sigo las medidas de prevención, va a generar justamente que se presente esa consecuencia de daño que puede desencadenar, ¿no es cierto?, en una lesión hacia la persona. Por ejemplo, en el cuchillo, si yo manipulo de forma incorrecta, puedo cortarme. El tanquero de combustible, si yo no sigo las medidas de prevención, puedo provocar un incendio, una explosión. Entonces, peligro está ahí, latente, pero si lo manipulo adecuadamente, a pesar de su existencia, voy a garantizar de que no se presente ningún tipo de efecto. Entonces, peligro, vamos a determinar que está ahí, pero necesita algo para que realmente se presente y genere el daño. El segundo término es factor de riesgo. El factor de riesgo es el elemento agresor o contaminante, es esa parte del peligro que hace la posibilidad de que se presente el riesgo, de que se dé ese accidente o esa lesión, ¿no es cierto? En este caso, la parte del peligro que me genera, ¿no es cierto?, que es el factor de riesgo, es el filo cortante. En el tanquero de combustible es el combustible, ¿sí? Entonces, el siguiente término es riesgo. Riesgo es la combinación entre la probabilidad y la consecuencia. Esto quiere decir cuántas veces yo me voy a exponer a una actividad que básicamente estoy interviniendo con el peligro. Un ejemplo es, imaginemos un proceso en el que yo tengo que abrir y desembalar cajas con un cuchillo, una navaja. Entonces yo lo hago esto unas 20 veces al día, entonces 20 veces me estoy exponiendo a una situación de corte. Y por el nivel de consecuencia, ¿qué tan grave puede ser? ¿Sí? Entonces, el riesgo me permite a mí cuantificar y determinar, ¿no es cierto?, ya sea de una forma objetiva o de una forma subjetiva, que esa actividad laboral puede tener un riesgo bajo, medio o alto, ¿sí? Y podemos categorizar de esa manera. Esto se puede hacer a través de una matriz de riesgo o a través de tableros, ¿no es cierto?, como una semaforización, indicando esa actividad tiene un riesgo rojo, un riesgo amarillo, un riesgo verde. De esa manera, ¿para qué me sirve conocer hasta ahora estos términos? Para actuar y prevenir y evitar que se presenten accidentes. Tengo la materialización del riesgo, que en este caso da como resultado un accidente o una enfermedad ocupacional, en donde básicamente por incumplir, ¿no?, en este caso ya vamos a ver las condiciones y acciones. Una vez que identifiqué ya el peligro, el factor de riesgo y dije tengo una actividad como es el manipular el cuchillo, riesgo moderado, riesgo medio, ¿sí?, se generó el accidente y tuve la consecuencia que es un corte. De la igual manera, en el caso del ejemplo del tanquero de combustible, yo ya presento en este caso un resultado, ¿no es cierto?, que es la materialización, que es un incendio, ¿sí? Entonces, para que realmente se dé el accidente o la enfermedad, yo tengo la combinación, en este caso, de acciones inseguras y de condiciones inseguras. Para que entiendan un poquito más esto, pongo un ejemplo. Un trabajador va a realizar una actividad con su herramienta, un martillo, ¿no es cierto?,
y realiza su actividad, pero realiza sin analizar la situación de riesgo que podría, sin analizar el peligro, ¿sí? Y al momento de hacer su actividad, tiene justamente, ¿no es cierto?, que es el martillo, la parte del martillo, la parte, digamos, contundente, va a ser del elemento agresor, del factor de riesgo, ¿no es cierto? En sí el martillo es el peligro, y claramente tiene la consecuencia de generar un aplastamiento. Se machucó su dedo, ¿sí? Entonces, de acuerdo a eso, ya generamos un accidente. Pero determinemos qué se necesitó para que realmente pase ese accidente. Fue la acción insegura. ¿Cuál es la acción insegura? La falta de compromiso de la persona, la falta de seguir los procedimientos, las normas, esa persona que dice o tiene un exceso de confianza, que dice, a mí nunca me pasan accidentes, yo trabajo ya tantos años, la impericia que puede tener, ¿no es cierto?, esa persona, el apremio de tiempo, estoy apurado y claramente no tomo ciertas medidas de análisis, de seguir, en este caso, hacer su actividad. Y la condición insegura, que son las deficiencias que voy a tener, que se refiere al entorno de trabajo y que pueden generar o pudieron generarse por una acción insegura de un tercero, causado por otra persona. Cuando se combina la acción insegura y la condición insegura, vamos a tener justamente un accidente. Y para que se entienda un poco más esto, vamos a imaginar el siguiente ejemplo. Yo tengo un puente elevado por donde debo cruzar una avenida y la persona tiene que cruzar, subir, ¿no es cierto?, en el puente y cruzar hacia el otro extremo. Pero la persona no lo hace así. La persona decide cruzar, en este caso por la avenida, por debajo, y cruza corriendo. Eso es una acción insegura, que la persona lo decidió, no sigue los procedimientos, no sigue las indicaciones, es decisión de la persona. Y la condición insegura, vamos a determinar que tenemos justamente que esa vía es una vía urbana, deben circular a 50 kilómetros por hora y los vehículos circulan a 70, 80, 100. Entonces es una condición que en este caso él no puede controlar a esta persona, que depende de un tercero, ¿sí? Y que se generó por una acción insegura de un tercero, el cumplir la norma de tránsito, ¿no es cierto?, los límites de velocidad. Ahora, la persona cruza por debajo, viene un vehículo a exceso de velocidad y lo que vamos a tener como consecuencia es un accidente. Ahora imagínense en algo, si corregimos la acción insegura y que esto se lo hace con capacitación, la persona, ¿no es cierto?, ya no cruza por debajo, sino ya cruza por el puente, ya sube al puente, entonces la persona, a pesar de que abajo estén circulando a 100, 120 kilómetros por hora, a exceso de velocidad, ya no tiene ese riesgo de atropellamiento. Por lo tanto, ya corregí, solo corrigiendo la acción insegura, a pesar que la condición existe. Por lo general las condiciones son más complicadas de corregir. Imagínense para este ejemplo, ¿cómo lo debo corregir? Debería en este caso generar tal vez un sistema de un radar. Con eso obligo a que la persona baje la velocidad para no generar una infracción. Pero si yo hago eso, ¿no es cierto?, estamos hablando que yo debo instalar un sistema que puede ser costoso, que se va a demorar tiempo. Entonces, las condiciones siempre generan un tiempo mayor para que se pueda corregir, a diferencia que la acción es inmediata. Por eso se recomienda que las condiciones sean reportadas para analizar, en este caso, las acciones de mejora y que la acción sea corregida de forma inmediata y de esa manera evitamos accidentes y también lo que son las enfermedades relacionadas con la actividad de trabajo. Recordemos la diferencia, el accidente es algo inmediato que se presenta de forma violenta y abrupta por actividad del trabajo. La enfermedad es algo degenerativo y va a depender, en este caso, por el nivel de exposición, la susceptibilidad y resistencia de la persona, que se va a dar a través del tiempo, si no se presenta de forma inmediata. En las actividades que realizan QCS están las actividades de exploración, análisis en el campo, la parte de recepción, de análisis, ¿no es cierto?, en la testigoteca, en la parte de bodegas, la parte de clasificación y almacenamiento. En cada una de estas actividades nosotros debemos, con estos criterios que se han mencionado, con estas definiciones, identificar las fuentes de peligro, identificar en este caso el factor de riesgo. Recuerden ustedes, factor de riesgo es el elemento agresor. ¿Para qué? Para que mediante acciones correctivas nosotros podamos
evitar que las personas se expongan a accidentes o a enfermedades. En la parte de factores de riesgo, que es la parte del elemento agresor, se clasifican en grupos principales como son factor de riesgo ergonómico, que en el caso de la exploración, análisis de campo, tenemos posturas, en este caso permanentes y penosas, que la persona tiene que asumirlas para realizar su actividad de trabajo. Exposición al factor de riesgo físico, que tiene que ver con la inclemencia del tiempo, demasiado calor, demasiado frío, que vamos a tener presente, el ruido que podríamos generar en ambientes que trabajan cerca de máquinas. En la parte mecánica tenemos justamente aplastamientos, si manipulamos algún tipo de herramienta podríamos tener cortes, ¿sí? Golpes, si hay maquinaria cerca, atropellamientos, ¿sí? En la parte biológica tenemos la presencia, en este caso, de ciertos vectores que podríamos encontrar ahí, insectos, o podríamos encontrar ciertos animales que podrían hacernos daños, como también puede ser que encontremos serpientes que podrían morder, insectos ponzoñosos, y podrían ocasionar una afectación hacia el trabajador. También vamos a encontrar en baja cantidad la parte de riesgo, factor de riesgo químico, cuando se manipulan ciertos productos para generar procesos de limpieza, no se ponen ciertos ácidos para que yo pueda analizar la roca de mejor manera. La parte psicosocial, que se refiere al arraigo familiar, a lo que las personas a veces pueden estar lejas en campamentos, en jornadas. También tenemos el grupo de trabajo que podríamos generar tal vez un poco de discriminación, lo que se conoce como MUBI, ¿sí? Que es similar al bullying en las universidades, en la parte educativa, en las escuelas, ¿no es cierto? Pero en la parte laboral se conoce como MUBI, y es ese acoso que puede tener hacia la persona. Tenemos el síndrome de burnout o el síndrome del quemado, que también podemos tener por una desmotivación, ¿no? Y que debemos nosotros comenzar a afrontarlos. También tenemos la parte de accidentes mayores, desastres naturales, que puede ser en almacenamiento de combustibles, incendios, accidentes mayores, y desastres naturales que tenemos, que son los sismos, los terremotos que podrían generarse de forma inesperada, ocasionando derrumbes, aplastamientos, o tenemos en este caso el proceso de erupciones volcánicas de algún volcán cercano, que puede traer procesos de caída de cenizas, material piroclástico, y para todos ellos tenemos planes de acción, pero es importante que nosotros podamos identificar y seguir todas las indicaciones para evitar esa exposición. En la parte de testigoteca, de bodegas, hay que tomar en cuenta también la parte ergonómica, posturas penosas que se tienen que asumir, en donde es importante un plan de acción, es tal vez practicar las pausas activas, los riesgos físicos que tiene que ver con la parte de iluminación, ruido, a veces están cerca a un área de corte y genera un ruido que en sí tal vez no puede ser tan nocivo, pero sí puede ser una afectación, un estresor en la parte intelectual de concentración, porque tal vez no están de forma directa. En la parte de químicos, que usan en baja cantidad productos químicos para una limpieza de la roca, o justamente quieren denotar algo y usan algún tipo de ácido para que se pueda denotar. De riesgos mecánicos, si trabajamos cerca a áreas como son estanterías, los racks, y claramente hay riesgos de caída de objetos. El momento igual de analizar la roca, caída de este tipo de piedras, rocas, recuerden ustedes que esto son materiales que a veces vienen un poco sensibles, y claro, mientras lo estoy examinando, estoy manipulando, podría en este caso desprenderse parte y caer y golpear o aplastar la parte de los pies. Por eso es importante el equipo de protección personal de acuerdo a su actividad de trabajo. La parte de riesgos biológicos, ¿sí? Vectores, y ahora con la presencia de virus, ¿no es cierto?, bacterias que podríamos tener, en este caso el virus, el COVID-19, que debemos seguir las disposiciones como son el uso permanente de mascarillas, tratar de mantener el distanciamiento social. La parte de accidentes mayores, que podría ser fallas, en este caso por cortocircuitos, y desastres naturales, lo que son sismos y lo que son la parte de procesos de erupciones volcánicas. En la parte de clasificación, almacenamiento, estoy hablando como procesos macros principales, porque cada uno de ellos tiene segmentado sus procesos a cumplir.
Tenemos la parte ergonómica, igual posturas, la parte física, el entorno, ¿no es cierto?, iluminación, la parte de temperatura, la parte, en este caso químico, como puede ser polvos que podemos encontrar, la parte mecánica, aplastamientos. Aquí manipulamos equipos, en este caso de manutención, que son elevadores, cargadores eléctricos, y claramente podríamos generar una mala manipulación, ocasionar un aplastamiento, un golpe, un atropellamiento. La parte, en este caso, riesgo psicosocial, que tiene que ver con el ambiente laboral, ¿no? Lo que es el moving, lo que es la parte del síndrome de burnout, lo que se refiere a la parte de el estrés que vamos a tener. Para ello es importante controlar, en este caso, habíamos dicho las acciones y condiciones inseguras. Las acciones a través de capacitaciones, ¿sí?, que se imparten para ciertas medidas, cómo podemos corregimos las acciones inseguras, y las condiciones tratando de identificar, notificar para mejorar ese espacio laboral, corregir esas herramientas o deficiencias que pueda tener en las herramientas. De esa manera actuamos de forma inmediata sobre las condiciones básicas y evitamos que se generen accidentes y enfermedades. Recordemos también que hay una gestión en la que tratamos de tener un control en la fuente a través de políticas, diseños de todo lo que es la planta, el proceso, para evitar exponer necesariamente a ciertos trabajadores a riesgos inherentes de otros puestos de trabajo, pero que están cerca a su área. Tenemos control en el medio de transmisión a través de reglamentaciones, procedimientos, instrucciones que debemos aplicarlas, y por último control en el receptor usando el equipo de protección personal que genera una barrera. No desaparecemos el riesgo, pero generamos una barrera. Importante que nosotros conozcamos la señalización preventiva como son de obligatoriedad, que nos indica que donde esté señalizado debemos ingresar usando obligatoriamente el equipo que esté. Ejemplo, en este caso se usa el color azul con un pictograma, un dibujito indicando uso de orejeras, uso de mascarillas, uso obligatorio de zapatos de seguridad podría ser, o lavado obligatorio de manos. Las señales de prohibición, que nos delimita áreas restringidas, que nos delimita ciertos procesos o actividades a tomar en cuenta. Por ejemplo, prohibido fumar, prohibido ingresar sin previa autorización. Señales de advertencia que nos dan el color, en este caso amarillo, triángulo, un triángulo con contorno filos negros, que nos dice advertencia, riesgo de incendio, advertencia, riesgo de tropezones, advertencias, máquinas en circulación. La parte de incendio, ¿sí?, que tenemos señales para poder conocer dónde se encuentran ubicados los equipos de lucha contra incendio, donde está el extintor, donde está una manguera contra incendios. Las señales de salvamento, que se usa para dirigir y direccionar hacia puntos de reunión y puntos de seguridad. Señales de evacuación, esas flechitas que están en fondo de color verde. Señales también donde está ubicado el botiquín de seguridad, la camilla, para una intervención rápida en el caso de una evacuación o una emergencia. También recuerden que debemos cumplir, que en nuestra jornada diaria debemos practicar pausas activas que nos permiten ayudar a reducir esa exposición a ese riesgo ergonómico, nos ayudan en este caso a evitar dolor inmediato o lesiones a futuros, ¿sí?, que son ejercicios de relajación, dependiendo la parte afectada. En este caso, si estoy trabajando un poco inclinado y está siendo afectada la parte cervical, el ejercicio tiene que estar enfocado hacia la parte cervical. Si estoy demasiado de tiempo de pie, pues el ejercicio tiene que estar dedicado a ejercicios, en este caso, de relajación de la parte de mis piernas. Tenemos un plan de emergencia, el cual nos permite tomar ciertas disposiciones preventivas para que, si en algún momento llega a darse una emergencia, como puede ser un incendio, puede ser un sismo, una amenaza de bomba, puede ser un proceso de erupción volcánica, nosotros sepamos cómo actuar. Es importante que aquí conozcamos un poco más a detalle de qué consta el plan de trabajo, cuál es mi función, y seguir todas las disposiciones que nos dan, en este caso, los brigadistas de emergencia. Importante tomar en cuenta que en este plan vamos a encontrar los principios, en este caso, para analizar por qué se genera el incendio,
que nos dice que es la combinación de 3 elementos que son combustible, oxígeno y calor. Cuando tenemos la combinación de estos se genera el fuego, si no se apaga se genera el incendio. Para poder controlar eso debemos quitar ya sea cualquier elemento, como puede ser el oxígeno. Vamos a imaginar en este caso que tengo una fogata. Para apagar la fogata yo cojo un poco de tierra, quito el oxígeno, o quitamos el elemento calor. En el ejemplo de la fogata cojo un balde con agua y apago, quito el calor. O el combustible, que es aislar. En el caso de la fogata, para evitar que se genere un incendio, lo que hago es colocar un cerco de piedras alrededor, y cuando esto ya comience a extinguirse se va a apagar. ¿Sí? Es importante también determinar que en la parte de combustibles nosotros tenemos diferentes tipos de combustibles, como son combustibles los principales: A, que son sólidos combustibles; B, líquidos combustibles; y C, equipos eléctricos, en este caso energizados. Y cuando digo energizados quiere decir que están conectados con fluido eléctrico. ¿Sí? Es importante conocer esto, ¿por qué? Porque no todo el tipo de fuego es igual. Si yo voy, en el caso de una fogata, a apagar con agua, es muy efectivo, pero si tengo un cortocircuito que genera un fuego y quiero apagar con agua, va a ser incorrecto. Por lo tanto, yo necesito saber que tengo tipos de fuegos, ¿no es cierto?, en base a ese combustible, para poder tener agentes de extinción, como son los extintores, que me permiten apagar el tipo de fuego. Por ejemplo, el PQS, que me dice que puede apagar el fuego A, B y C; el de CO2, que me dice que puede apagar el fuego B, C, que sería líquidos combustibles y la parte eléctrica. Y cada uno de ellos me va a ayudar a que sea efectivo para el tipo de fuego. Es importante conocer en nuestra organización en dónde se encuentra el extintor más cercano. La forma de uso, nosotros tenemos etiquetas que nos dicen qué material tiene y nos dice cómo deberíamos usar justamente un extintor. Ahora, para apagar el extintor va a estar colocado y empotrado en la pared. Yo debo coger de la manija, de la parte de soporte y de la base. Lo saco no está empotrado, cojo de la manguera, me acerco al fuego alrededor de 2.5 a 3 metros, que lo voy a poder identificar a través de que yo resista y ya percibo el calor a través de la radiación que va a generar. Inmediatamente en la parte superior tiene la parte del gatillo y tiene un pasador metálico. Yo doy la vuelta a ese pasador metálico y se rompe un seguro plástico. Quito el pasador metálico y yo puedo accionar ya el extintor. Este extintor lo voy a disparar directamente hacia la base del fuego y voy a abaniquear de un lado hacia otro. A pesar que el fuego sea muy alto, yo voy a abaniquear hacia la base del fuego. De esa manera controlo el fuego. Si yo no puedo controlar, debo dar la señal de evacuación y debo irme hacia un lugar seguro. Importante también conocer qué hacer en caso de un accidente, pero para previo a esto la idea es evitar que el accidente se genere. Recordemos que para que se genere un accidente yo tuve una fase primera en la que pude evitar, que era identificación del peligro, fuente con potencial de daño. Recuerden que puedo conocer factor de riesgo, el elemento agresor, y el riesgo, lo que podría pasar. Entonces, antes de que suceda, yo ya tenía que haber tomado ciertas medidas para corregir y evitar, ¿no es cierto?, que esa situación de ese factor de riesgo me genere la materialización del accidente, que ya es la acción y la condición insegura que se combinó. Recuerden que los accidentes lo que va a generar es, primero instancia, dolor, ¿sí? Luego una incapacidad hasta poder recuperarme, y luego analizando esas pérdidas tanto para la organización como para justamente el colaborador que sufrió el accidente. Por lo tanto, la idea es prevenir. Pero ¿qué hacer si ya se presenta un accidente? En primera instancia, voy a dar la atención inmediata, en este caso al afectado. Informo a los brigadistas para que puedan actuar. También informo, dependiendo de la lesión, al 911, quienes le darán indicaciones incluso a los brigadistas cómo actuar, y si fuera necesario pues ya se trasladará a un centro médico para que reciba mayor soporte. Luego debo notificar al jefe inmediato para que el jefe inmediato pueda reportar esto a través del formulario interno de aviso de accidente, con el objetivo de evitar que esto nuevamente se repita en la organización. Luego este informe se pasa a la revisión, en este caso del responsable de prevención de riesgos, ¿no es cierto?, y los miembros del comité, con quienes analizamos, hacemos un proceso de investigación y buscamos esas acciones inseguras y condiciones inseguras para corregir y evitar que se repitan los accidentes de trabajo.
Es importante también que ustedes conozcan el uso correcto y mantenimiento de los equipos de protección personal. Recuerden que el equipo de protección personal no elimina el riesgo, lo único que hace es generar una barrera entre la persona y el riesgo existente. Por lo tanto, de acuerdo al puesto de trabajo, yo debo usar el equipo que está determinado para mí. Muchas veces puedo ver que a mi compañero le dan unas gafas lente oscura y a mí me dan unas gafas lente clara, y yo voy y reclamo porque digo, yo quiero las de lente oscura porque se me ve mejor. No es porque se me vea mejor, el uso es porque yo necesito tal vez hacer un trabajo en la parte externa donde yo necesito ese nivel de protección. ¿Sí? Entonces no es porque a mí me gusta eso, yo también quiero. La idea es que el equipo de protección personal se entrega de acuerdo a la necesidad de cada uno de los colaboradores, de acuerdo a la actividad. Y es importante que estos equipos de protección personal sean registrados, ¿no es cierto?, sean cuidados, y claramente hay algunos como el arnés, el casco, que tienen fechas de caducidad, puedan ser revisados para que sean reemplazados, previa su uso, cada vez que se use, ¿no? Los otros equipos yo debo también garantizar que tengo un proceso de mantenimiento y limpieza adecuada. Cuando yo ya termino la jornada, que sean guardados en zonas adecuadas, y claro, recuerden ustedes, estos tienen contacto con ciertas partes sensibles, algunos en este caso del cuerpo, y yo no los podría manipular y botar en cualquier sitio. Ejemplo, tapones. Los tapones son introducidos en los orificios de las orejas, ¿no es cierto?, en la cavidad auditiva, y si yo los dejo en cualquier sitio voy a generar una exposición de contaminación y podría generar en este caso una infección. Entonces es importante conocer esto. Recuerden también que nosotros tenemos un compromiso con el entorno ambiental, y de esa manera clasificamos nuestros desechos en desechos comunes, desechos de papel, desechos plásticos y riesgos biológicos, a lo que se refiere el cambio en este caso, de las mascarillas, o a su vez lo que se genera en el dispensario médico. Entonces debemos depositar cada uno de estos desechos en el depósito que corresponde. Además, la organización está comprometida con el entorno ambiental, cumple las disposiciones regulatorias, como es el registro ante en este caso el Ministerio de Ambiente, Agua y Transición Ecológica, usando el sistema, en este caso SUIA, que es Sistema Único de Información Ambiental, en donde se genera nuestro plan de manejo ambiental, que en sí es tratar justamente de reducir cualquier tipo de impacto que podríamos tener a causa de nuestros procesos productivos, que sería en este caso impacto de contaminación a este entorno, generando justamente un control, como son en este caso la clasificación y, por ejemplo, la parte de los desechos, enviando a un gestor calificado para un buen tratamiento. De esa manera, la idea es que nosotros cumplimos, ¿no es cierto?, con una economía circular, tratando de reducir contaminación, reciclar ciertos envases que pueden servir, ¿no es cierto?, reusar y rechazar de forma innecesaria, por ejemplo, ciertas características que pueden venir con ciertos productos de envases que voy a generar mayor contaminación. Les agradecemos su atención y les damos la bienvenida a esta gran familia QCS, Servicios Profesionales.